Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Apocalipsis 2, 18 al 20 dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Sean siempre bienvenidos a Cuerpo de la Iglesia de Cristo. Hoy es el día de salvación. Aquellos que necesiten a Jesús como Señor y Salvador, confesarle para el perdón de sus pecados. Hoy es el día importante. La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba confrontando y sufriendo mucha hostilidad, mucho odio de parte de los hermanos judíos de raza, y el Señor le llamaba a esa reunión sinagoga de Satanás. Le llamaba a esa iglesia, o a esa sinagoga, más bien, no iglesia, es sinagoga de Satanás, porque allí se reunían ellos, los judíos apóstatas, para preparar todo un programa de persecución contra la iglesia y los hermanos de Tiatira, y Jesús la llamaba sinagoga de Satanás. A la iglesia de Pérgamo, el Señor allí le llamaba donde estaba y moraba el trono de Satanás. Lo vemos en el versículo 13 a la iglesia de Pérgamo, y en el versículo 9 a la iglesia de Esmirna. A una le decía sinagoga de Satanás, a un grupo de líderes judíos apóstatas, y a otros hermanos de la iglesia de Pérgamo le decía que moraba el trono de Satanás, que simbolizaba la religión falsa y pagana y la adoración al emperador. Pero ahora vemos la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, los hermanos de esa iglesia, se habían adentrado de cabeza en las profundidades del engaño de Satanás. Dice Jesús aquí en estos versículos, del versículo 18 al versículo 29 de Apocalipsis 2, que esta iglesia, este grupo de hermanos, eran hermanos muy permisivos, muy transigentes. ¿Por qué? Porque toleraban dentro de la iglesia una enseñanza o discípulos de una mujer que ya había siglos que había muerto. Una enseñanza gnóstica, una enseñanza prácticamente sensual, una enseñanza diabólica de Jezabel. Vamos a ver todo un contenido de esta enseñanza y esta práctica que estaban los hermanos de Tiatira. Vemos el consejo, la promesa, las advertencias. Pero un dato muy importante que quiero darle de Tiatira, como les decía la semana antepasada, un trasfondo histórico. ¿Esta iglesia cómo era? ¿Cómo era esta iglesia? ¿Cómo era esta ciudad? Para conocer la iglesia y sus miembros, tenemos que conocer la ciudad de Tiatira. Y para ello, le voy a dar un trasfondo histórico de Josefo, de también Ireneo, de Hermógenes, de Adam Clark y de otros individuos del primer siglo. Tiatira, habían dos hechos históricos allí en esa ciudad de Tiatira. En primer lugar, estaba
que Tiatira era una ciudad fronteriza, y en segundo lugar, Tiatira era renombrada por las uniones y los sindicatos que allí había. Vamos a la primera parte. Tiatira como ciudad frontera. Tiatira estaba entre Pérgamo y Sardis a unas 40 millas. Tiatira era una ciudad muy significante. No tenía las guarniciones y las edificaciones y los muros que siempre rodeaban a una ciudad como ella. No, era una ciudad completamente, como decimos, desnuda, carente de protección y carente de murallas altas, de grandes edificaciones, como lo era Pérgamo y como lo era también la ciudad fronteriza de Sardis, que eran ciudades bien fuertes, bien fortificadas. La ciudad estaba en medio de enormes muros y guarniciones, ejércitos bien armados para protegerla. Sardis también, al igual que Tiatira, era muy diferente. Tiatira tenía que defenderse. El gobierno y la ciudad de Tiatira tenía un plan estratégico. ¿Cuál era el plan estratégico? Que en cualquier momento que pudieran venir los invasores, tenían que actuar. Tenían que actuar rápido. Tenían planes de contingencia y de una solidez. Practicaban a diario cómo se iban a defender de sus enemigos invasores. Aquellos que podían llegar y violentar y quebrantar la paz y el orden público. No tenían una muralla, un amurallamiento bien grande. ¿Qué pasaba? Tenían que valerse de estrategia y de desarrollo de lucha, peleas de lucha. Primer lugar. Segundo lugar, Tiatira era bastante importante, era una ciudad de mucho renombre por 8 sindicatos y 8 uniones o gremios que habían allí. Cualquiera, salud mi amado hermano, cualquiera que escuchara esto podía decir, bueno, ya hay mucha plata, hay mucho dinero. Había mucha plata, había mucho dinero, pero ellos estaban bien preparados. Tiatira, mis amados hermanos, era una comunidad que tenía en sí, dentro de su muro, individuos y tiendas y fábricas de tinta, de lana, de piel, de panaderos, de bronce, de alfarería, de curar la piel. Eran 8 sindicatos que habían allí, mis amados hermanos, uniones, que funcionaban en su principal. Esta ciudad funcionaba, hermano, en base al comercio y a sus socios. Era muy importante. Las 2 principales industrias que habían allí eran la tinta y la lana. Pero como era una ciudad muy mercantil, llegaron otros inversionistas a esa ciudad, como los panaderos, los que trabajaban con el barro, los que trabajaban con el bronce, los que trabajaban con curar la piel, porque habían los que tintaban la tela y la tinta de la tela. Ustedes recordarán que Lidia, allá en Hechos, era una empresaria que tenía un negocio de la púrpura, de la tela, de la tinta. Cuando Pablo llegó allí, la encontró en el río. Pero también había otro hombre allá en Hechos llamado Simón, el curtidor, donde nuestro amado hermano el apóstol Pedro fue a hospedarse cuando iba a hablar con aquel centurión llamado Cornelio, cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro, mira, hay un hombre que vive en tal lugar, se llama centurión, llamado Cornelio, este hombre te está esperando. Entonces, Simón Pedro estaba en la casa de este hombre, que tenía su casa sobre el mar, alrededor del mar, y tenía esta empresa de pieles, de curtir la piel, de curar la piel, que también estaba allí en Tiatira.
se movía allí, se movía en base a gremios, sindicatos. Usted no podía llegar allí a Tiatira y decir, yo quiero poner una empresa de sillas. No, no. Tiene que pasar por una estructura, tiene que pasar por un proceso de aprobación y de apoyo para ver si usted verdaderamente tiene los recursos para estar aquí con nosotros, porque había algo más dentro de Tiatira. Todo funcionaba, mis amados hermanos, todos estos sindicatos funcionaban, no solamente en el área comercial e industrial, sino también que funcionaban en el área de idolatría. Cada uno de los sindicatos, de la tela, de la piel, de la tinta, del bronce, del lino, hermano, de la alfarería, de la panadería, estaba rodeado de dioses, servicios, reuniones de comida a cada uno de estos grupos. Cada uno de estos grupos tenía un dios en particular a quien servirle en Tiatira. Y la unión, la fortaleza de ellos en el comercio era el dinero y el apoyo, pero también la unión idolátrica que allí existía, muy fuerte, muy poderosa. Por eso dice el Señor que esta iglesia de Tiatira se había hundido en las profundidades de Satanás, allí en el versículo 24. Cada uno de los sindicatos tenía que diariamente, hermano, diariamente celebrar una comida al Dios de ese sindicato, de esa organización, todos los días. ¿Sabes qué pasaba? Había hermanos que trabajaban en esas empresas y de alguna manera, si no se involucraban en esas prácticas paganas de idolatría y de sacrificios a los ídolos, ahí mismo venía también la inmoralidad sexual. Después que venía la comida, venían los banquetes tan grandes, venía la bebida y venía la inmoralidad sexual. Venía el sexo, la promiscuidad, como bestias, como animales. Ahí tienen sus relaciones. O sea, habían hermanos de la iglesia de Tiatira que, como cualquier persona, tenía una familia a la que alimentar, a la que cuidar, proteger y educar. Y como eran negocios bien prósperos, como vemos el de Lidia, que era próspera, que esa mujer dio una casa para la iglesia de Cristo, los hermanos decían, pero nosotros no podemos servir a estas cosas, necesitamos el trabajo, porque el trabajo es una honra, no una deshonra, pero nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, después que trabajemos, ok, podemos comer, podemos tener una comida, pero una comida sacrificada hacia los ídolos, y de ahí mismo, hermanos, tener relaciones sexuales con todas las mujeres que habían allí. Entonces, era una comunidad de empresarios. Y yo digo, no podemos. Entonces, se veían obligados muchos hermanos a renunciar a su trabajo y a quedar en la pobreza, porque no querían participar de estas cosas. ¿Qué pasaba aquí, mis amados hermanos? La iglesia de Tiatira tenía la tradición de buena enseñanza. Eran fieles a la enseñanza del Señor. Pero estaba el problema de que se estaba violentando y quebrantando lo que el Señor decía ya en 1 Timoteo 2:12 y en Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 23, específicamente el versículo 10. ¿De qué? De que las mujeres no pueden enseñar en la iglesia. Enseñar en el sentido que esté predicando en un púlpito, que sí que enseñe a los niños, que canten, que sea una buena maestra de sus hijos, como dice el Señor allá en Proverbios 22:6, que el judío, la madre judía, se encargaba de sus hijos desde que nacía, lo amamantaba hasta los 7 años. Después de los 7 años, la madre, la encargada de eso, lo llevaba a los maestros de la sinagoga para que ellos ya le dieran el pan de la enseñanza espiritual más firme. Por la primera enseñanza de un niño judío estaba en el hogar. La madre era la base aquí, como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Las madres, ustedes madres tienen una importancia
importancia muy grande en la educación de los hijos. Entonces, ¿qué pasaba en la iglesia de Tiatira? La iglesia de Tiatira tenía muy buena enseñanza bíblica, tenía muy buena enseñanza doctrinal, pero ¿qué pasaba? Habían hermanos que estaban mezclados con esta práctica idolátrica de comer los sacrificados a los ídolos, de estas relaciones sexuales, y preservaban su trabajo. Pero estaban allí en la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba, mis hermanos? Para asegurar el cimiento de su trabajo y su supervivencia, tenían que participar de actividades comerciales. Ellos dijeron, no podemos. O sea, la pobreza, había una maldición muy grande, hermano, en aquellos tiempos. Una viuda y los mendigos y una gente pobre, hermano, era algo terrible, era grave. Una persona pobre estaba destinada, mis amados hermanos, a morir de hambre. Hermano, era terrible. Entonces, ¿qué pasaba? Era un hermano que de buena voluntad aceptaron seguir en el Señor, pero había un problema grave. Si tenían un problema en el trabajo, había un problema también con un grupo de hermanos que estaban trabajando y estaban en esta práctica de idolatría y de sexo, y lo llevaban a la iglesia. Y lo llevaban, hermanos, sacaban esto de sus empresas y de sus bacanales en los templos, e iban y lo comentaban allá en la iglesia. Y ya no conforme con eso, con esas prácticas diabólicas que hacían ellos, sexo y toda esa diablura, sino que también aceptaban la enseñanza que había allí de Jezabel. ¿Cuál era la enseñanza de Jezabel? La sensualidad. Déjeme decirte algo. Yo tengo un estudio ya en mi casa, un libro, que como decía esta mañana, que dice que hay matrimonios que son como Jezabel. ¿Quién era Jezabel allá en la antigüedad? Ya en Primera de Reyes 11. Era la esposa de un rey de Israel, como dije en la clase, llamado Acab, que era manipuladora. Cuando un matrimonio está manipulado por la mujer sabe controlar el matrimonio, sabe controlar al hombre. ¿Qué hacía Jezabel para controlar al rey Acab? Sexo, intriga, prepotencia y orgullo. Cuando un hombre en un matrimonio o una mujer en su matrimonio está manipulando el matrimonio, está manipulando a su compañero o a su compañera por sentimientos emocionales o sexuales o económicos, hay un problema serio. Se dice que está allí el espíritu de Jezabel. ¿Cuál era el espíritu de Jezabel en la iglesia de Tiatira? La enseñanza seductora. No había otra. No había otra enseñanza. La seducción, las inmoralidades sexuales. Tiatira era una ciudad sensual. Sensual. Porque había mucha idolatría allí, hermano. La iglesia tenía un grupo de hermanos que hacían estas cosas, estas sensualidades, estas inmoralidades sexuales. Entonces, ¿quién la introdujo? ¿Quién la llevó? Algunos filósofos gnósticos, algunos individuos tiernos de la cabeza, porque el sexo, hermano, es lo que está controlando a mucha gente ahorita. Miren el movimiento de liberación femenina. ¿Por qué ustedes creen que el movimiento de liberación femenina está en contra de los principios bíblicos? ¿Por qué? Porque son mujeres que no quieren al hombre y prefieren una relación, hermano, fuera de los principios bíblicos divinos del matrimonio. Las principales cabezas del movimiento de liberación femenina son las lesbianas, hermano. Son las lesbianas, la sensualidad. La sensualidad. Estas mujeres, como no quieren tener un control en su casa, el hombre, que siendo la cabeza que Dios le ha puesto para guiar, dirigir el hogar, no con prepotencia, no con orgullo, no con manipulación, etcétera, etcétera, no quieren eso. Prefieren, hermano, la sensualidad. Entonces la enseñanza que está esta mujer llevando allí a la iglesia de Tiatira era la emancipación de la mujer. Que la mujer tiene que ser libre, que la mujer no tiene que tener el control de Dios, que la mujer debe hacer esto, aquello, lo sensual, el sexo, mis amados hermanos. Pero oigan lo que el Señor nos dice en Lucas 9:3.
18 dice, yo conozco tus obras y tu amor, tu fe, tu servicio y paciencia. Yo la conozco. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que muchos de nuestros amados hermanos del primer siglo que estaban allí en la iglesia de Tiatira tenían que negarse a sí mismos, tomar su propia cruz y seguir al Señor. Lo dice el Señor en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el versículo 18, hermano, de Apocalipsis 2, está el que conoce, la única persona que usted y yo debemos de rendirle culto, al único que nosotros debemos de rendirle todo es a Cristo, creer en Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, volver a pegar a Cristo, amar a Cristo y morir por Cristo. Entonces, un grupo de hermanos de Tiatira habían hecho esto. Preferían morir pobres para no mezclarse en el sexo y la inmundicia y en los sacrificados de los ídolos, hermanos. Todo lo que habla la Sagrada Escritura de los sacrificados de los ídolos, entiéndanlo bien claro esto lo que voy a decir. Todo lo que había sacrificado a los ídolos, desde Génesis, Apocalipsis, estaba mezclado con sexo. Sexo, sensualidad, sexualidad, bestialidad, hombre con hombre, hombre con bestia, mujeres con mujeres y matrimonios mixtos. Porque allí se adoraba al Dios de la fertilidad, a Astarot o Astoret, a Baal. Todo lo que se hacía allí era, miren hoy en día, hermano, la industria de la pornografía, cómo se mueve con con B larga, billones de dólares. Se promueven, hermano, hoy en día los anticonceptivos. Se promueven muchísimas cosas, mis hermanos, aquí en la escuela. No, hermano, eso viene desde viejo, hermano, ya. La gente quiere vivir, hermano, sexo libre. La gente no quiere tener un compromiso en el hogar y en el matrimonio. Ese era el problema que había en la idolatría. Sexo libre, promiscuidad. Y lo llevaban a la iglesia. Satanás siempre ha sido así, hermano, que quiere destruir la obra de Cristo. ¿Qué hizo Jezabel con el rey acá? ¿Cómo Jezabel controlaba acá al rey? Ay, mi honey, ay, mi dulce, tú sabes esto, tú sabes aquello, mira aquello, mira otro. Y mucho cuchicuchi, endulzándole mucho el oído y mucha mierda vea. Hermano, sexo. El sexo dentro del matrimonio es puro, santo, es justo y bueno, pero fuera es algo grave. Y aún dentro, cuando hay manipulación, hay problemas serios. Esto es lo que hacía Jezabel. En una ocasión llega acá muy triste, llorando porque quería la viña de Nabot. Y le pregunta, ¿y qué te pasa? Que quiero comprar la viña de Nabot y no me la vende. No te preocupes. Yo sé el espíritu de seducción que hay. Fue y le dijo a los líderes de Judá, que eran unos débiles, otro grupo de idólatras, como ya lo vimos ya en segunda de Crónicas 24, y levantaron falsos testimonios. Los mismos falsos testimonios que levantaron contra Jesús. Entonces, el espíritu de esta mujer estaba allí, pero había hermanos que querían llevar y tomar su cruz. ¿Por qué? Porque allá en Romanos 8:13, diciéndonos Jesús aquí, en Apocalipsis 18, que los que quieren vivir conforme a la carne se van a morir, pero los que viven conforme al Espíritu van a vivir. Entonces, ¿qué pasaba allí? Jesús dice en el versículo 18, volviendo a Apocalipsis 2, dice así: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce, pulido y curtido. Dice esto, vamos a ver lo que dice más luego. Los ojos, hermano, los ojos del Señor están en todas partes. El Señor está mirando todo lo que estamos haciendo, mis hermanos, en lo público y en lo privado, tras bastidores, tras las puertas, tras bambalinas, tras la cortina, todo lo que pensamos, el Señor lo tiene en su agenda. Mis ojos son como llamas de fuego. Ve cuando una persona está escondida, ve a una persona cuando está en la oscuridad de su pensamiento,
ve a una persona cuando está dentro de las puertas, ve a una persona cuando está en su oficina, en su casa. Jesús lo ve todo. El que miente, al que roba, al que engaña, al que comete inmoralidad sexual, al que se intoxica con licor, al que usa droga, al que enseña cosas seductoras. Él lo ve todo. Él lo conoce todo. Y aquí nos da la advertencia. Yo lo miro todo. Yo lo veo todo. Jesús no tiene necesidad de que yo le diga, mira fulano, ni que usted le diga a él, mira fulano. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Y no solamente lo ve todo, sino que también lo camina todo. Cuando vamos a cometer algo, ahí está Jesús al lado de nosotros. Lo que le dijo a Acab, lo que le dijo a Joab, y lo que le dijo a los príncipes de Israel, lo que le dijo a Salomón, lo que le dijo a David, lo que le dijo a Saúl, y lo que le dijo a todo el pueblo del Señor a través de la historia. Yo veo todo. Y yo conozco tus ojos. Mis ojos lo ven todo. Mis ojos lo ven todo. Desde el principio de la eternidad, ya Él lo veía todo. Pero no solamente lo ve todo, sino que lo camina todo, mis amados hermanos. Así como lo ve todo y lo camina todo, va a recompensar las obras de los fieles, como dice el versículo 23 de Apocalipsis 2. Dice el Señor en Jeremías 16:7, porque mis ojos están sobre todos aquellos que caminan, los cuales no se me pueden ocultar, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Jeremías 17:7 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los suyos y los míos, los cuales no se me pueden ocultar, ni aún su maldad se esconde. Presencia de mis ojos. A veces lo que pensamos, la maldad que pensamos hacer al compañero de trabajo, al papá, los hijos, a la mamá, los hijos, hijos con tu hermano en la iglesia. Él no está mirando todo, maquinando maldad. ¿Qué hizo el rey Joab cuando murió el profeta, el sacerdote Joiada? Se murió ya Dios no estaba, oye, te voy a dar un ultimátum, te voy a mandar a mi siervo Zacarías para que te advierta de tu pecado y de tu maldad. Dice la Sagrada Escritura. Romanos 15:4 lo dice. Las cosas que se escribieron para nuestra guía, amonestación, para que tengamos esperanza. ¿Qué pasa aquí, hermano? Con Jesús lo ve todo, lo camina todo y los hermanos lo escudriñan todo. También allá en Oseas, mis amados hermanos, 7:2 nos dice, y no consideraron en su corazón que tengo, oigan esto, hermano, no solamente Jesús lo ve todo y lo camina todo, con sus pies de bronce y con sus ojos como llama de fuego, sino que también tiene memoria. Hermano, nuestros pecados tienen que ser limpiados ya hoy en día. Cualquier pecado de hecho, de palabra, de pensamiento, de emoción, de sentimiento y voluntad que tengamos, inmediatamente, Padre, dile al Señor que nos lo perdone y caminamos recto con Él, porque en el día del juicio hasta la memoria de nuestros pecados la tiene. Oiga lo que dice Oseas capítulo 7 versículo 2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearon sus obras, delante están de mí. Oigan esto, no solamente lo ve, no solamente lo camina, todo lo que hacemos, sino que también lo que hacemos lo tiene en su memoria. Dicen los judíos que los riñones eran el principio de la memoria y de la sabiduría de los hombres. Decían los judíos en sus libros de texto como el Talmud, la Mishnah, que los riñones eran lo más importante porque ahí se guardaba toda la sabiduría, memoria. Entonces, Jesús lo ve todo, Jesús lo escudriña todo. Y dice Lucas 12:2, porque no hay nada encubierto que no sea descubierto por mí, ni oculto que no haya de saberse. Él lo ve todo, hermano. Él lo escudriña todo, tiene memoria, tiene una agenda de todo lo que usted y yo estamos haciendo. De lo que pensamos hacer ya lo sabe. Y dice, detente, no lo haga, no lo practique. Entonces, ese era el problema que estaba en la iglesia de Esmirna. Advierte, seña y le quiere recordar de que puede haber arrepentimiento. Pero ahí no termina todo. Sigue diciendo el versículo
18 pies tengo, bronce, pulido. ¿Cómo se le llamaba al imperio romano? El imperio con pies de hierro. Pies de hierro. Fuerte, poderoso, bravo, hermano. ¿Cómo es? No había. Así dice Jesús. Mis pies son semejantes al bronce pulido. ¿Te han visto un metal cuando se pule? El bronce lo utilizaban las personas de dinero en aquellos tiempos, los egipcios, y lo pulían bien pulido, realmente a las mujeres, y con él se ponían sus maquillajes. Ya la ciencia está muy avanzada, y hasta el vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el bronce, cuando lo pulían, brillaba como un espejo. Así dice que son los pies del Señor. Así dice que a la distancia vemos cuando viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él lo ve todo, lo mira todo, lo guarda todo y todo camina. No, debemos andar bien en Cristo Jesús. Porque todo lo que pensamos también Él lo guarda. Versículo 19. Aquí hay una recomendación. Jesús le dice ahí mismo, versículo 18, dice una recomendación. ¿Cuál es la recomendación que Jesús le da a la iglesia de Tiatira? Yo conozco tus obras. Miren lo bueno que Jesús, como siempre digo en este mensaje de las iglesias de Cristo, de Asia Menor. Nosotros los seres humanos nunca vemos el bien que otra persona hace, dentro y fuera de la iglesia. Sino que siempre vemos el mal que la otra persona hace y inmediatamente le ponemos el dedo en la llaga. Jesús, eso es lo bueno de Jesús. Por eso siempre llamo a Jesús mi amigo. Mi amigo, porque antes de decirme esto y esto, me dice, yo conozco, mira, esto, aquello, yo sé lo que está haciendo. Yo conozco lo que está haciendo, tu trabajo, tu fuerza. Al acostarte, al levantar. Yo conozco todo, pero tengo. Cuando dice tengo es porque hay una acusación, una queja que vamos a ver más luego en el versículo 20 y 21. No solamente contra la iglesia, sino contra mí y contra usted, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí? Yo conozco tus obras: amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. ¡Oh, qué bendición de Dios! Yo conozco todo lo que ustedes están haciendo, dice Jesús, la iglesia de Tiatira, con todos estos avances comerciales que tenían y sindicales, era poderosa, hermano. Era la más insignificante de todas las ciudades y era la número uno en comercio, hermano. Número uno en comercio. Ustedes saben que los sindicatos aquí, las uniones de los Estados Unidos, son muy poderosas. Como le dije la semana pasada, yo pertenecía a una de las más poderosas de Nueva York, la más poderosa. Brava, hermano, de la Unión de Maquinistas. Yo pertenecía a una de ellas. Brava, hermano. Cuando los dueños de la empresa se dieron cuenta, porque era un deber mío, era un privilegio de protección que se me daba a mí, pero los empleadores no querían que ningún empleado se metiera en esas cosas porque tenía muchos privilegios. Entonces, cuando me llamaron a la gente, me dijeron, tú eres fulano de tal, sí, este es un número de nosotros, sí. ¿Y qué le pasa a usted que no ha venido aquí a la unión? ¿Sabe que usted está violando derechos? Yo no sabía. El médico, aquello y lo otro, cuando el patrón supo eso, judío, por cierto, me maldijo, me mencionó hasta el día que iba a morir mamá. Pero estaba protegido, hermano. Pero hay otros estados que no tienen estas cosas. Privilegio a mí, a mi familia. Todavía mi esposa no había llegado a los Estados Unidos y yo tenía privilegio, hermano. Yo tenía privilegio a ella. ¿Ya? Por esa unión. Entonces, eso es lo que pasaba allí, en Tiatira. Era insignificante, no tenía protecciones, pero tenía unos sindicatos, hermanos, bravos, hermano. Bravo, y el mismo, vámonos a la idolatría. El comercio, la plata, vámonos a tirar a los dioses paganos. ¿Qué pasaba? Hay una recomendación. Era una iglesia activa, Tiatira, que estaba involucrada, hermano. Oigan cuántas obras estaba involucrada esta iglesia. Obras de servicio. Obras, hermanos, y ministerios especiales
especialmente demostrado al amor. Oigan esto, yo conozco tus obras y tu amor. ¿Cuáles eran esas obras de amor? ¿Cuáles eran esos sacrificios de amor, de fe y de servicio? Oye, una iglesia, hermano, tremenda. Hermanos, tremendo. Oigan los servicios que tenía la iglesia de Tiatira. Evangelismo personal para alcanzar a los perdidos. Cada hermano de Tiatira, cada hermano de esa iglesia de Tiatira, tenía una responsabilidad para con su prójimo, como cualquiera de nosotros aquí, de evangelizarle y enseñarle las buenas nuevas, como dice Romanos capítulo 10. Era una iglesia evangelizadora. Conozco tus obras y el trabajo de amor. Lo que estaban haciendo, evangelizando, lo hacían por amor a Jesús y por amor a su prójimo. Segunda obra y fuerza que tenía esta iglesia: soporte a los hambrientos. Mateo 25, lo dice: tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; fui forastero, me recogiste; andaba desnudo y encuerado, me vestiste. Eso lo tenía esta iglesia, ese trabajo de vestir al desnudo. Y lo hacían con fe y con amor. Oigan esto, hermano. Por eso el versículo 18 y 19, específicamente el 18, dice Jesús: yo lo veo todo, lo oigo todo y lo conozco todo. ¿Qué pasaba al principio? Mucho trabajo, por si yo conocía lo que estaban haciendo. Otra obra y servicio de amor que tenían ellos era servicio a los esclavos. Ayudaban a los esclavos, servían a los esclavos, servían al necesitado, como dice Gálatas 5:3. Ayudaban a otros. ¿Se acuerdan cuando Onésimo y Filemón tuvieron este problema? Amo esclavo, sale corriendo y allá encuentra a quién, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía lo que era el servicio al necesitado, al hambriento. Esta iglesia de Tiatira ayudaba a las personas ancianas de edad. Le ayudaba, le socorría. Una persona anciana que no tenía a un descendiente directo o indirecto, a un nieto, a un tío, a quien sea, a un hijo, estaba condenada a morir de hambre y de pobreza, porque así era. Esas sociedades eran unas sociedades muy personalistas, para así eran ellos. ¿Qué tenía esta congregación? Servicio a los prisioneros. Hebreos 13. Servía a los prisioneros, hermano. Había muchos. ¿Te acuerdas que yo le dije que cuando Jesús vino a esta tierra, encontró muchos presos, muchos pobres, muchos necesitados y mucho ejército romano? Roma, por cualquier cosa, crucifícalo, por cualquier cosa, mételo en la cárcel hasta que le hagamos juicio, si me acuerdo de él. Entonces ellos iban a las cárceles a ayudar a aquellos que estaban detenidos por cualquier causa. Ministerio de evangelismo en las cárceles, algo que la iglesia hizo por mucho tiempo. Con hermanos, estuvimos aquí y estuvimos en Nueva York. ¿Qué tenía esta iglesia, mis amados hermanos, como obra? Lo que dice Salmo 140: ayuda a los pobres, a los ancianitos y a los pobres, muchos pobres. Ellos ayudaban a los pobres, ayudaban a los pobres. A los huérfanos también lo ayudaban. Habían tres clases sociales que estaban condenados a morir: los ancianitos, los pobres y los huérfanos. Esa iglesia de Tiatira decía: nosotros somos los paladines. Déjenme ese problema social, déjenlo nosotros, que nosotros vamos a trabajar. Porque había hermanos fieles, había hermanos que trabajaban fielmente. También había hermanos que trabajaban fielmente y estaban involucrados en esa diablura de Jezabel, en esa enseñanza y en esa seducción que lo vamos a ver más luego. Entonces, era una iglesia, hermano, que sí conocía el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Y las obras que iban a hacer, las primeras obras no se comparaban con las que iban a venir. Oigan esto, hermano. Oigan esto, clase bíblica. Si hoy esos hermanos de Tiatira iban a la cárcel que está en el centro a ayudar a los presos que están allí con el evangelio, evangelizarlo, ayudarlos, la semana siguiente, el mes siguiente, decían: no, vámonos ahora a la guardarraya de Virginia, una cárcel que hay allá, fronteriza. Hay unos presos allá que están agitando el evangelio.
comunidad que necesita comida. Hay unos ancianitos en un asilo que no tienen a nadie. Vamos a ir una milla más hacia los hermanos de Tiatira, hermano. Oigan, yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y paciencia. Y todo lo que lo hacían por amor y con paciencia. Nunca renegaron. Nunca decían, esto sí es lejos. Está lloviendo, no voy para la iglesia. Hace frío, no voy para la iglesia. Estoy indispuesto, no voy para la iglesia. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No. Eso eran hermanos y familia. Hermano, quítate que te tumbo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Aquí. De mucha fe, de mucha obra, y lo hacían todo con paciencia, amor. El amor, por amor Jesús hizo al mundo y a nosotros, hermanos. Y por amor Jesús murió por usted y por mí. Esa virtud la tenía esta iglesia. Esta iglesia la tenía, hermano. Esta bendición. ¿Dónde estaba el problema? Versículos 20 y 21. Ahora viene la condenación, la acusación, la queja del Señor y un posible juicio. Antes de decirle, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, hay hermanos que estamos dispuestos siempre a condenar a otros. A poner, como dice el dedo en la llaga a otros y no mirar las buenas obras. Yo miro el sacrificio que mis hermanos hacen. Ahora, el sacrificio que usted y yo hacemos, lo hacemos por amor o por compromiso social. El Señor lo ve. El Señor ve si yo vengo aquí por otra cosa que no sea para amar a la iglesia, amar a los hermanos y el servicio que Él demanda mío hacia su pueblo. No solamente a la iglesia, sino también a los necesitados. Él lo ve todo, Él lo conoce todo, hermano, lo que yo estoy haciendo y lo que usted está haciendo también. Pero yo reconozco el trabajo y la fuerza y la labor que usted hace. Yo lo conozco. Hasta donde sé. Porque yo no conozco la mente suya, ni vivo en su casa, ni en la mía, ni estoy dentro de su mente, ni sé tengo telepatía, ni soy psicólogo, ni psiquiatra. No, Él sí lo sabe. Ahora, el privilegio de estar aquí unido es una bendición de Dios. Y eso se valora. Ese esfuerzo se amerita, hermano, un aplauso en nuestros corazones. Pero yo no sé más de ahí. Ni usted sabe más de aquí. Solamente Dios lo sabe. Entonces, ¿quién es el que va a levantar bandera roja contra mí y contra usted? Aquel que condena, aquel que me acusa, aquel que tiene la queja y que me dice, hay un posible juicio. Sí. Hay una acusación y toda la acusación es borrada y la queja también es borrada, entonces no hay juicio. Es como cuando usted va ante el juez. Hay un delito, un crimen que usted cometió. Aparecen los testigos. Se dan cuenta los testigos que usted ha sido acusado falsamente. Le llevan la prueba al juez. Se rumora de que usted va a pasar el resto de su vida en la cárcel por el delito del crimen, pero ya hay otras pruebas secundarias. Cuando van a hacer, ya tienen el veredicto, ¿sí? ¿Cuál es? Fulano de tal inocente, dice el juez, declarado inocente. Pero ya había una condena que empezaba en contra suya, por eso lo tienen en la cárcel o en arresto domiciliario, hasta que dice, pagaste tu culpa. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver la queja, la condenación, la acusación y el posible juicio. Versículos 20 y 21. Con esta iglesia. Aquí viene el problema. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en el versículo 20 a usted y a mí? Pero tengo una poca cosa contra ti. Como dije la semana pasada. ¿Qué tiene el Señor contra usted y contra mí? Solamente Él lo sabe. Pero contra nuestros amados hermanos de Tiatira, Él revela lo que tenía. Algún día Jesús va a revelar. Y yo le pido a Dios que sea ahora en vida que se revele cualquier cosa que Jesús tenga contra mí. O cualquiera que tenga, hermano, algo contra mí, que lo revele ahora. Porque yo quiero estar en paz con todo el mundo. O yo no sé lo que algún hermano tiene contra mí. O un vecino, yo no lo sé. Vivimos en un mundo de capricho. Vivimos en un mundo de acusaciones falsas. Vivimos en un mundo, hermano, de mucha maldad. Pero Jesús sí conoce lo
que yo tengo en mi corazón. Y él sí sabe lo que tiene en su corazón. Oiga lo que dice Jesús aquí. A lo mejor usted no tiene la enseñanza de Tiatira, de saber en su vida. Ni está enseñando aquí la seducción, ni está enseñando aquí el sexo, ni la idolatría del emperador. No está enseñando aquí lo que estamos enseñando de aquí, hermano. Aquí ninguna mujer enseña más que darle clases a un niño. Aquí ni mi esposa tiene control en la casa. En mi casa el control lo tiene Jesucristo. Y yo como la cabeza y la guía de ella. En unión los dos dirigimos los destinos del hogar. Ya. ¿Cómo tenemos nuestros hijos con nosotros ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son las pocas cosas que Jesús tiene contra usted? Pues repito, o contra mí. Contra mí yo sí puedo saber lo que tengo. Y yo sí sé lo que puede tener contra mí. Y por eso todo el día de la vida ando al pie del cañón pidiéndole perdón. Por palabras de ellos y de pensamiento. Pero yo no lo sé. Él tiene contra usted, pero usted sí lo sabe. ¿Qué tiene esa poca cosa contra la iglesia? Dice Jesús, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ya el nombre en sí, hermano, ya es un problema. Jezabel, el nombre era un problema. Una doña nadie. Su papá le puso el nombre Jezabel por el Dios que la adoraba. Le puso el nombre a su hija. Oigan esto, hermano. Su papá, el papá de ella, era tan fiel adorador de Baal que le puso el nombre a su hija Jezabel, que era Jezreel, el dios de los babilonios, de los sidonios, de los fenicios. Y muy contrario al nombre que Jezabel y su esposo acá le pusieron a su hija, Atalía. Le pusimos un nombre bíblico. Y Atalía nació en Samaria, Tierra Santa, hermano. ¿Sí? La mamá nace en un país idólatra, de diablo, porque en candela, y su hija no. Por la adoran igual. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Había un problema en la iglesia de Tiatira. La mujer, primero, profetiza. Segundo, enseña. Y tercero, seduce. 3 problemas. Tengo una poca contra ti, 3 cosas bravas aquí, hermano. Una violación a la palabra del Señor. Cuando vemos a estas mujeres en los púlpitos, en radio y televisión, y que enseñando, eso es un pecado, hermano. Hay una violación directa a la palabra del Señor, porque Jesús lo dijo, no permito que la mujer enseñe, ni tenga autoridad sobre los... ¿Saben las mujeres del movimiento de la oración femenina? Esos son machistas para que ustedes son una poca vergüenza para ustedes. Eso es lo que son ustedes, mujeres que no quieren respetar la palabra del Señor. Y que liberación femenina. Pero olvídense de eso, mis amadas hermanas, eso no existe en la vida cristiana. No. Entonces esas mujeres que no quieren amar a Dios ni amar a Cristo y quieren esa promiscuidad y esa libertinaje sexual de hoy en día. Entonces esta mujer era así. No estaba conforme ya ella con acabar con medio rey y con medio imperio, reino de Judá, y profeta de Dios, sino que también habían algunos que estudiaban la filosofía sexual de ella y la profecía. Las profecías ya no existen, hermano. Las profecías ya no existen. Todo está revelado. Los hombres que andan diciendo que son profetas. Es una mentira, hermano. Entonces, esta mujer, mis amados hermanos, Jezabel, estaba en contra de la palabra del Señor. No solamente en la enseñanza, sino también en la hegemonía y el control de decir que revelaba el futuro. Enseñaba lo que había más allá de las Sagradas Escrituras. Eso estaba enseñando a esta mujer, que a la gente le gustaba eso. Hoy en día la gente lo que quiere es oír cosas dulces. No quiere oír de palabras de condenación contra el pecado. No quiere.
aparece un profeta que le dice esto, que le dice aquello, que le dice lo otro. Se había denominado profeta a sí mismo. Sostenía que Dios le había convocado a ella para enseñar y proclamar la verdad. En contra de la verdad estaba ella, hermano. En contra de la verdad estaba ella, mis amados hermanos. Que les voy a decir cuál era la cosa que tenía ella, Manuel. Profetiza al diablo, usted no es ninguna profetisa. Maestra, usted es una perversa. Enseñadora, usted no se puede enseñar de usted mismo, continúa otro. La iglesia toleraba la falsa enseñanza de seducción. ¿Cuál era esta falsa enseñanza de seducción y profecía? Enseñando a la iglesia todo lo contrario a la moral bíblica y a la revelación toda de las Sagradas Escrituras. Vayamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Miren lo que el Señor nos dice aquí. En 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso era Jezabel, una engañadora, una perversa, una mujer que, hermano, probablemente, hermano, esta mujer encontró a un grupo de gente en la iglesia que le hacían, como se dice, el tercio, le hacían, eran bocinas de ella. Eran bocinas, había un grupo de hermanos de la iglesia que eran bocinas de Jezabel. Sí, es una buena maestra, es una buena enseñadora, es una buena predicadora, es una buena profetisa, es una buena esto, una buena aquello, hermano. Era una mujer que había encontrado, aunque sea uno o dos allí, que le propagaban su práctica y enseñanza diabólica. La Jezabel histórica de allá de Segunda de Reyes 9 y de Primera de Reyes 16 estaba aquí en Apocalipsis. ¿Qué enseñaba Jezabel, hermano, al rey acá? ¿Qué le enseñaba Jezabel al rey acá, rey de Judá? A manipular, a controlar, a hacer esto, a hacer aquello. Y encontró a un grupo de gente, profetas falsos, engañadores, que sí también estaban con ellos. Hasta que se encontró con Elías. Y sería, ok, si ustedes son profetas verdaderamente de Dios, que comen de la mesa de Jezabel y de la mesa de acera, vamos a una contienda. Vamos a ver quién es Dios. Ay, cuando Elías, 800 le llevó, de un solo, dice el profeta, mátalo a todito, dególlalo, dice Dios, mátalo, no dejes uno vivo. Y dice Jezabel, no te preocupes lo que te digo. Si tú eres tan profetiza y tan adivinadora del futuro, bueno, entonces ¿por qué no protegiste a tus profetas? Que estaban clamando a Baal, empezaron por la mañana, y Baal, ayúdalo, y Baal, tengo una foto allá en mi oficina, y esta gente, y ya no podía Baal escucharlo, comenzaron a romper su ropa y a sajarse la piel y a botar sangre, y le decía el profeta, ocupado, está en el baño, está haciendo sus necesidades. Hicieron una zanja, hermano, caminando, clamando. Hermano, el único Dios verdadero y puro es el que nosotros le servimos. Ya la profecía aquí está todo revelado, hermano, ya está todo revelado. Pero aparece una mujer en el primer siglo en la iglesia, dice que profetiza. Primero, mujer, no hay ningún problema. ¿Cuántas mujeres, hermanos, tenemos aquí bellas? Muchas. Maestra de niños, muy buena. Maestra de su matrimonio. Mira, mi esposa es una buena maestra mía. Una buena maestra, hermano. Del bien. A veces me reprende, no tiene que hacer esto. Y si no te la Sagrada Escritura, que te reprende. Pero no me manipula ella a mí, no me controla a mí. No controlamos ni manipulamos. Es un hogar formado por el amor en Cristo Jesús. Pero estaba Jezabel, la controladora, en esta enseñanza de la iglesia de Tiatira. Se dice que profetiza. Proclamaba tener autoridad divina para enseñar la doctrina. ¿Cuál doctrina enseñaba Jezabel? La doctrina de los gnósticos, mis amados hermanos, que ya Juan la había castigado y condenado allá en Primera de Juan. ¿Cuál era la doctrina de los gnósticos que se estaba enseñando en Tiatira por medio de Jezabel? De que ya Jesús había venido, hermanos, eso es lo que se llaman los gnósticos. Que ya Jesús había venido y que ellos lo habían conocido primero.
que la revelación que ella tenía era lo máximo en contra de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que estaba enseñando Jezabel. El gnosticismo, la palabra gnosis es saber más de lo que el Señor sabe y de lo que Dios ya. Mira el mundo como está hoy en día. La gente no quiere la Biblia, la gente no quiere la enseñanza santa y divina. Sabemos, para acá, para allá, esto, aquello. ¿Cómo yo voy a creer en eso? Está muy obsoleto. Uno ve que nosotros vamos al espacio, vamos a la profundidad de los mares, de los océanos. ¿Cómo tú me estás diciendo que creen esto? Una cosa ya obsoleta y vieja. Ok, está bien. Esta mujer estaba enseñando y proclamando algo que ella decía que era divino, que no era verdad. No hay profeta ya hoy en día. Esos engañadores y falsantes que andan en la radio y la televisión, que me escuchen muy bien, a esos maleantes, bandidos, apellidos, delincuentes, pido fuentes. No hablen mentiras y engañen a la gente. No le engañen, mentirosos, porque la palabra de Dios es verdad. Mentirosos con profecías falsas, maleantes, engañadores, pero más ingenuo es el pueblo que lo está escuchando a ellos. Abran los ojos, abran las Sagradas Escrituras, escudriñen la verdad, como dice el Señor en Juan. Él es la verdad, el camino y la vida, no crean en estas falsedades. Y si yo estoy predicando algo que es falso, escudriño en la Sagrada Escritura y díganmelo también. El profeta, falso, engañadores. ¿Qué enseñaba esta mujer? Primero, oigan lo que dice aquí, que enseña como profetiza y que enseña a fornicar. Esta mujer enseñaba dos cosas. Enseñaba una doctrina falsa y ahí mismo enseñaba ¿qué? La fornicación. ¿Qué tipo de fornicación? No solamente la sexual, sino también la fornicación espiritual. ¿Cuál es la fornicación espiritual? Ir tras otros dioses que no sean el Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al Dios de la creación, de los cielos y de la tierra, al Dios suyo, al Dios mío, al cual algún día vamos a tener que darle cuenta. En este que tenemos que creer, en el Dios de este libro, en el Dios que creó el universo, los mares, todo lo que hay, en ese que debemos creer. No en el Dios dinero, no en el Dios comodidad, no en el Dios sabiduría, no en el Dios universidad, no en el Dios carro, no en el Dios casa, no en el Dios, no, en el de los cielos, el creador de la tierra, en eso que debemos de creer, en ese que debemos de creer. Esas fornicaciones espirituales, emocionales y sentimentales tenemos que dejarlas, hermano. Ese Dios del descanso, ese Dios del trabajo, que trabajamos hasta cansarnos para no servirle al Señor, también es un problema. El Dios de la diversión, el Dios del deporte, el Dios de la intriga, todas esas cosas hay que dejar, hermano, para no caer en esta idolatría que Jeremías nos dice allá, Jeremías 3:19, que es un pecado, una enemistad contra Dios. Eso enseñaba esta mujer. ¿Enseñaba qué? Doctrina falsa de profecía. Y enseñaba qué también a seguir otros dioses. Una fornicación espiritual. Pero ahí no termina todo. Esta mujer tenía otro problema, que estaba allí en la iglesia. Primero enseñaba una filosofía mala, falsa, que era profeta. Enseñaba también la seducción, ir atrás de otros dioses. Y ahí mismo enseñaba que la inmoralidad sexual. Porque eso es lo que estaba pasando en estos sindicatos, hermanos. Eso es lo que pasaba allí en el sindicato del hilo, de la tinta, de la madeja, del bronce, del cuero, de todo. Que eran, hermanos, que estaban bien unidos, como le dije anteriormente, y salían del trabajo, de 8 horas de trabajo, la que fuera, vámonos a nuestros comedores. Allí comemos, no hay ningún problema. Usted cuando tiene su trabajo de descanso, su compañía donde trabaja, hay un lugar en que se cocina, se come, se interactúa. Allí se hacía esto, pero muy más allá. Después de que damos la comida, viene la mística, ahora viene la mástica y ahora viene la sexualidad ética. Vámonos para allá, para ir, taqui, vino, porque me trajeron. Y alcohol, y droga también había ahí, mucha droga. La droga no es nueva, hermano. Había mucha droga allí también. Y ahí vámonos, viejos encuerados. Tachando para arriba. Échale chido los tamales,
veces hay que llevarse a ningún grupo, a ningún sindicato, sino como individuo a veces se practican, hermanos, esas inmoralidades sexuales. Se practican, hermanos, como individuo, y a veces le quieren traer estas cosas a la iglesia. El otro problema que había en la iglesia de Esmirna y los hermanos, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Profetiza, enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esas eran las cosas que el Señor tenía contra ellos. Esa condenación, esa acusación, esa queja y un posible juicio de su arrepentía. Comer cosas a los ídolos. Para mantener su trabajo, los hermanos de Tiatira, y posibles consecuencias, no solamente en la empresa donde trabajaban, de la que le mencioné ahorita. Miremos a Lidia. Lidia, como le dije la semana pasada y le digo hoy, repito, tenía una empresa de púrpura, una empresaria era, y a lo mejor era parte de este sindicato, pero no participaba de esas cosas, porque todos los sábados se reunían con un grupo de empleados o empleadas a leer la palabra del Señor. Cuando Pablo llegó, dijo, por aquí no hay nadie, aquí no hay nadie que se esté estudiando la palabra del Señor. Sí, le dice, no, Dios, mire, en el río tal hay una mujer que todos los sábados se reúne, gentil, a estudiar la palabra del Señor. Lidia, ¿qué cosas hacían para mantener sus trabajos y su unión social y su fortaleza como miembros, como individuos y el eje de la familia? Tenían que ir a donde Baal, a donde Acera, no solamente llevarle el toro, el buey, el chivo y la vaca, sino que por detrás también decían, ahí yo tengo un muchachito que encontré en la calle, los niños que estaban en las calles, acuérdense lo que pasaba en aquellas ciudades, en aquellos periodos de tiempo antiguos, cuando una mujer no quería a un niño, cuando una pareja no quería a un niño, ya sea por cualquier razón que fuera, ¿qué hacía? Lo dejaba en la puerta del templo o lo dejaba en la calle para que se lo comieran los perros. Y si no se lo comieran los perros, cuando lo dejaban en la puerta del templo, si la misericordia tenían los sacerdotes, venía un pedófilo, se lo llevaba y lo vendía. ¿A dónde lo vendía el niño? A los que sacrificaban niños a los ídolos, lo vendían. Si no lo criaba y lo educaba para tener después relaciones sexuales con él, como están haciendo hoy en día muchos homosexuales, que lo oigan muy claro también ellos, criando niños abusivos para poder vivir de ellos, y abusarlos sexualmente, y crear una generación de perversos. Así hacían esta gente. Agarraban, llevaban el toro, y si no aparecía el toro, traían un muchachito, sacrifícalo. No se bebía la sangre, yo no sé ni cómo. Y la carne no se la comían, no sé ni cómo. Pero todo lo que se le ofrecían a esos dioses era a esos dioses y no al Señor. El problema no era a los dioses que se sacrificaban estos hermanos, sino que en ese sacrificio había, hermano, algo más profundo. Niños inocentes que morían en honor a ese Dios. En honor a ese Dios. Llevaban al toro aquí por un lado y llevaban al niño por el otro, a espalda. Pero Dios conocía todo eso. Eso se estaba enseñando, mis hermanos, aquí, la idolatría, sacrificios a los niños, inmoralidades, acciones perversas, mundanas y corruptas. Y así no querían arrepentirse. Y dice el Señor, arrepiéntete. Dice en el versículo 22, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus obras. Porque si no vendré pronto a ti y vas a tener problemas conmigo. Conclusión. Oiga lo que dice Romanos 2. Vaya para Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Y ahí concluimos. ¿Qué Dios puede haber en nuestra vida?
el Dios placer, el Dios dinero, el Dios yo, el Dios deporte, el Dios sexo, el Dios posición, el Dios negocio, el conocimiento, la familia, el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son ídolos. ¿Qué nos dice el Señor allá en Romanos? Digamos Romanos 2, 21 a 24. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 2, 21. Dice así. Pero tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, comete sacrilegio. Que no se debe adorar un ídolo, pero somos ídolos del trabajo, tenemos ídolos con el trabajo, adoramos el trabajo, el placer, el yo, el dinero, el deporte, al sexo, la posesión, el ídolo negocio, el conocimiento, posesión y familia, poder. Esos son ídolos, hermano. Esos son ídolos de nuestra vida que tenemos que dejar. Ayúdame a rodillas de Baal. Ídolos de la ropa, de los carros, de los equipos. Son ídolos que tenemos ocultos, hermano, y no queremos entenderlo. Que si no lo dejamos y nos arrepentimos vamos a tener problemas. Todavía Jezabel está en nuestra vida. Todavía está en nuestra vida, hermano. Y sigue diciendo, mi amado hermano el apóstol Pablo, tú que te jactas de la ley, versículo 23, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de muchos cristianos, hermano. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por muchos cristianos que hacen cosas abominables en frente de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de escuela, de sus vecinos. Lo hacen, hermano. Lo hacen. Pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Ni yo mismo me juzgo que me juzgue Dios. ¿Qué tenía esta iglesia de Tiatira? Este problema bien serio. ¿Qué? Seducción, idolatría, fornicación, cosas sacrificadas a ídolos. Como decía esta mañana en la clase, ¿qué ídolos no hemos todavía nosotros entregado a Cristo? ¿Cuál ídolo? ¿Cuál? Solamente Dios lo sabe, aquel que lo ve todo, que lo estudia todo, que lo sondea todo, que lo permea todo, que está con ese GPS ahí mirando, ese localizador global, emocional, sentimental, espiritual, lo ve todo, hermano. ¿Qué ídolo nos hemos entregado nosotros, mis amados hermanos? Un ídolo es cualquier cosa que una persona coloca en primer lugar de su vida por encima de Dios. Es un ídolo, hermano. Eso es un ídolo, hermano. Toda cosa que nosotros ponemos por encima de la voluntad de Dios en Cristo Jesús, cualquier cosa que consuma la mente suya, el corazón, el cuerpo de una persona, es un ídolo al cual usted se entrega. Puede ser el trabajo, el placer, el yo, el deporte, el dinero, vuelvo y repito, el sexo, la posesión, los negocios, conocimiento, familia, hijos, el matrimonio, que sea lo que controla nuestra mente por encima de Dios, su ídolo. Y así hay mucha gente que no se quiere arrepentir. Porque muchos no se arrepienten y entregan su vida a Jesús porque tienen un ídolo, el ídolo belleza. Se arrepienten y lo bautizamos, seguimos con esos ídolos, con ese cordón que no queremos romper. Hay que romperlo ya porque el Señor lo dice. Ese ídolo que está allí, que es Jezabel, tiene que cortarlo. Pasaba con los hermanos de la iglesia de Tiatira que habían fundido su corazón en una enseñanza contraria a la de Dios. Y Jezabel era el que había llevado eso. La manipulación, el control. Y todavía ya la mujer me ha muerto ya. Y mira dónde está esa doctrina. Hoy la doctrina del humanismo. Miren, las cosas que yo son difíciles para mí de cumplirlas, son las cosas que entiendo de la Biblia. Las cosas más difíciles para mí en la Biblia son las que entiendo. No las que no entiendo porque las que no entiendo se las dejo a Dios, sino las que entiendo porque las que entiendo muchas veces usted y yo no queremos practicarlas. Esos son los problemas de la vida. Las cosas que entendemos y no queremos practicarlas, como dice nuestro amado hermano el apóstol Pablo, allá en Romanos 2. Las cosas que entiendo no quiero hacer, sino hago las que no quiero.
desorme algo, hermano. Idolatría. Esa falsa maestra estaba enseñando, hermano, a fondo una enseñanza contraria a la que el Señor decía. De seducción, manipulación, control. ¿Y dónde estaba eso? En la iglesia, en la enseñanza que se le daba a los niños y la enseñanza que se llevaba en público y en privado. Un grupito de hermanos que querían preservar su unión, su comunión, su trabajo, un grupito de todo, su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el problema. No había otro problema, sino estudio en sus casas. Estudio la enseñanza de saber cuál era. ¿Ay? Fornicación, hermano, hoy la vemos, hermano. Conclusión, Juan 15, 19. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, dice Jesús. Pero porque no somos del mundo, y antes yo lo elegí del mundo, dice Jesús, por eso el mundo nos aborrece, el mundo no nos quiere. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras le testificaba y le decía, sé salvo de esta generación perversa. Seamos salvos de esta generación perversa. Y ya vimos Romanos 2, 21, 24, seamos salvos. ¿Qué le dijo a Jesús a los hermanos de Tiatira? Todo el trabajo que tiene y que está haciendo. Oye, ustedes son unos paladines. En el versículo 19, son tremendos. Número uno, son bravos. No había una iglesia que trabajara más como los hermanos de Tiatira. Pero tenían unas pocas cosas, que eran pocas para usted y para mí, pero para él son grandes. ¿Cuál? La enseñanza de Jezabel, profetiza, enseña y seduce. Seduce. El Señor lo guarde, el Señor lo bendiga.